Bueno, le doy la bienvenida a Fernanda Caso. Ella empezó en este programa. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, pues muy feliz de estar ahora aquí presentando resultados electorales y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo. Oye, increíble esta tecnología de N+, y que tú, bueno, pues has controlado, digamos, has llevado la voz cantante en estos mapas, que me parece que nos dan una idea muy, muy clara de lo que pasó el 2 de junio. ¿Por qué no empezamos, si te parece, con la elección presidencial? Me parece muy bien. El tsunami guinda, ¿no? El tsunami guinda, me parece una muy buena descripción, porque sí, eso es lo que fue. Mira, vamos a los resultados de la elección 2024, la tenemos de este lado. Y bueno, pues lo que encontramos es que en realidad Morena ganó en prácticamente todas las entidades del país. Tenemos aquí los resultados globales con Claudia Sheinbaum con 61% de los votos contra 28% de Xóchitl Gálvez y 11% de Jorge Maínez. ¿Cuál es la única entidad en la que no ganó Claudia Sheinbaum? Bueno, se trata de Aguascalientes, en donde el resultado es de 47% contra 44%. Entonces, incluso en esta entidad donde gana Xóchitl Gálvez, no lo hace por un margen muy grande. Déjame preguntarte, porque hubo dos estados que la oposición ganó las gubernaturas, pero ganó Claudia Sheinbaum. Guanajuato, por ejemplo. ¿Tienes el dato de Guanajuato? Eso es muy interesante, justamente este voto diferenciado. Vámonos a ver las gubernaturas. Tenemos aquí resultados de 2000... Bueno, pues estos son los últimos resultados, así es como está pintado el país. Y justamente los dos que mencionabas, vamos a mostrarlo aquí con el lápiz. Y quisiera justamente hacer esta diferenciación, porque Guanajuato era una entidad que hasta este momento, en todas las elecciones presidenciales, había votado por el PAN. Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano, se mantiene con Movimiento Ciudadano. ¿De qué nos habla esto? Bueno, pues de que la gente, frente a dos boletas, votó en la local por un partido y en la federal por otra. Pero bueno, aprovechando que ya estamos en esto, me gustaría irme un poco atrás para mostrar los resultados de elecciones federales previas. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la elección del 2006. Si te parece bien, Leo, que hagamos este recorrido a lo largo de los años. Es que esa es la historia para los que dicen que no ha habido en México alternancia ni democracia, pues que vean estos mapas. Adelante, Bueno, Fer. Porque además creo que a mí lo que más me ha dejado el análisis de estos resultados es ver que el país en cada elección está dispuesto a votar completamente distinto, ¿no? Hay quien dice, no, es que vamos a ver las tendencias y como votaron en una elección puede predecir cómo vamos a votar en la siguiente. Hombre. Esto es la muestra de que no es cierto, ¿no? Tenemos aquí la elección del 2006, una elección que quedó sumamente cerrada. 37% contra 36%. Y aquí estamos redondeando los números. En realidad fue 0.56% de diferencia, una cosa mínima. Y les decía yo, pongan atención en Guanajuato, porque vamos a ver cómo el país se transforma, pero justamente Guanajuato, que está aquí, se mantiene igual. Esta fue una elección muy cerrada en la que el norte del país votó mayoritariamente por Felipe Calderón, el sur del país votó mayoritariamente por Andrés Manuel López Obrador, así que no solo estaba dividido en términos de números, sino también geográficamente. Si nos vamos a 2012, vean este cambio. Mira, y se pinta de rojo, es una cosa brutal, ¿no? En aquella elección resulta ganador Enrique Peña Nieto con 39% de los votos. Andrés Manuel López Obrador, aunque en ese momento se vio como una gran derrota, pues hoy vemos que los márgenes tampoco fueron tan amplios. Son 7 puntos de diferencia. Y finalmente Josefina Vázquez Mota sí gana algunas entidades, entre ellas Guanajuato, ya lo decíamos, pero también Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz. Ahora, ¿qué pasa 6 años después? Y aquí es donde la cosa se vuelve ya brutal. Nos vamos a 2018 y el mapa pues se pinta completamente de guinda. Entonces, entidades en donde los ciudadanos habían votado mayoritariamente por el PAN o por el PRI en las elecciones anteriores, en el 2018 se fueron completamente con López Obrador. Salvo Guanajuato. Salvo Guanajuato, justamente. Aquella entidad que ya mencionábamos que se había mantenido leal, incluso hasta este momento se sigue manteniendo leal. Y bueno, pues ya hoy vemos un mapa completamente distinto. Lugares que llaman la atención, por ejemplo, Tabasco. Es una entidad donde López Obrador sacó el 82% de los votos en aquella elección. Y además uno podría decir, bueno, eso es normal porque él es originalmente de ahí, pero bueno, si nos vamos, por ejemplo, a la elección del 2006 en Tabasco, López Obrador, que fue su primera elección como candidato presidencial, ya la había ganado y en esa ocasión iba contra otro tabasqueño, que era Roberto Madrazo y que de hecho había sido gobernador del estado.
Y este margen se fue ampliando. Para el 2012 ya es casi un 2-1 contra Enrique Peña Nieto y bueno, finalmente en el 2018 el margen de 82%. ¿Qué me llama a mí la atención? Déjame preguntarte, ¿puedes poner el mapa de la elección de 24? Sí, claro. La nacional de presidencial. Porque justo eso quería mostrar, que Claudia Sheinbaum saca mayor porcentaje que López Obrador en Tabasco, lo cual habla pues de que ya hay una permanencia con los electores ahí que se queda con Claudia Sheinbaum. A ver, ¿y Guanajuato cómo quedó? Guanajuato. La presidencial. En la presidencial quedó... Mira. 48% a favor de Claudia Sheinbaum contra 41% a favor de Xóchitl Gálvez. Entonces, pues este patrón que se había repetido, bueno, yo hablaría de dos patrones. Sí. El primer patrón es que antes de 2024, cada 6 años el país cambiaba completamente. Sí. Y ahora vemos que eso ya no sucede. De 2018, que es este mapa, a 2024... el mapa se mantiene muy parecido, ¿no? Los únicos cambios que vemos son Guanajuato y Aguascalientes, justamente, donde ya no hay un cambio brutal. Y bueno, ¿qué es la otra cosa que vemos? Finalmente que Guanajuato pues cambia en este sentido. Déjame preguntarte, ¿tienes este mismo mapa por 300 distritos electorales? Tenemos el mapa por 300 distritos electorales hasta el 2021 y ahorita estamos terminando de procesar los cómputos finales para... Porque creo que salvo de los 300 distritos, creo que gana Morena en 270, una cosa así. Sí, es una cosa... es una barbaridad. O sea, es la misma, digamos, el mismo tsunami guinda, pero en 300 distritos. En 300 distritos, bueno, Morena y los partidos que van en la alianza, ¿no? Si queremos darnos una idea de, por ejemplo, cómo se veía esto en el 2021 en diputaciones, aquí lo podemos ver a nivel distritos. Este es el último mapa de distritos, el previo a esta elección, que ahorita, bueno, con cómputos finales ya se está modificando, pero ya veíamos una presencia muy importante. Este color que se ve como color crema es el PT, el guinda es Morena y el verde es el Partido Verde. Entonces, ya en este mapa se ve una presencia muy importante de Morena a lo largo de los años, que fue creciendo, ¿no? Y que en el 2021 pues ya se veía de manera clara, incluso con mucho mayor presencia, por ejemplo, que el PRI y en algunas regiones, como pues donde tienen prácticamente todos los distritos, como es el sur y el sureste del país. Interesante. En términos de gobernadores, entonces, ¿cómo va a quedar la distribución? En términos de gobernadores, me gustaría también aquí hacer un pequeño recuento, un pequeño pausa, pero empecemos, como bien dices, por cómo están actualmente. Tenemos acá los resultados del 2024. Déjame poner el mapa nacional, cómo queda todo. Aquí ya tenemos los equilibrios. Bueno, equilibrios por llamarle de alguna forma. 23 entidades las va a gobernar Morena, que a esas hay que sumarle pues, una del verde, ¿no? Que es esta de San Luis Potosí. Es interesante porque en esta de San Luis Potosí, justamente en esta elección particularmente, el verde iba solo, ¿no? No iba en alianza con Morena. Sin embargo, bueno, pues ya como han pasado los años, esa fue una elección del 2021, desde entonces ya prácticamente en todas las elecciones Morena y Partido Verde han ido juntos, sobre todo en las de gubernaturas. Así que, bueno, no es mucho decir que los partidos van juntos en aquella elección y que se podrían sumar los 23 contra el partido adicional. Ok. A ver, entonces, ¿cómo quedaron las gubernaturas? 24, ¿verdad? De Morena y el Verde. 24, y de oposición, sí, o sea, que son la misma coalición. 4 al PAN, ¿no? Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y no alcanzo a ver cuál es la otra. Aquí tenemos Chihuahua. Del PAN, queda Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. Querétaro, totalmente. Querétaro y Aguascalientes. Movimiento Ciudadano, Nuevo León y Jalisco. Y el PRI, pues está en Coahuila y en Durango, ¿no? Así es, en Coahuila y en Durango. Ahora ve. Este es el mapa actual. A ver. Lo que es muy interesante es ver cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, porque de pronto no nos damos idea de lo rápido que fue esta transición. Si nos vamos a 1994, que puede parecer hace mucho, pero es hace 30 años, a esta misma generación de votantes le tocó ver este escenario. En 1994, el PRI había ganado en 30 entidades hasta ese momento las elecciones, el PAN únicamente en 2. Y unos dirán, bueno, ya para ese momento el PAN gobernaba Guanajuato. Y es cierto. ¿Qué pasó en Guanajuato en aquella ocasión? Bueno, pues es una historia interesante. En aquella ocasión,
el candidato del PAN era Vicente Fox. Él pierde legalmente, oficialmente, con 36% de los votos contra el candidato del PRI. Sin embargo, se denuncia que hubo fraude, hay una serie de movilizaciones, se reclama legalmente y al final, por un acuerdo político, se le da la gubernatura al PAN. Así que, digamos, podría decirse que para este momento ya eran 3 gubernaturas del PAN. Sin embargo, una no había sido ganada mediante la elección, sino pues por un acuerdo político. Hace 30 años, mira cómo se veía el país. Qué barbaridad. Hace 30 años es impresionante, ¿no? Ver cómo va cambiando. Verlo sacando cada 6 años. Vamos a ver cada 6 años. Aquí esto que vamos a mostrar es después de la elección de Vicente Fox, ya como presidente de la República. Vemos que, a ver, aunque el PAN gana a nivel nacional, el PRI seguía gobernando la mayor parte de las entidades del país. 19 entidades eran gobernadas por el PRI, incluso después del triunfo de Fox. Y el PAN gobernaba nada más 8. El PRD empezaba a crecer en el país, la izquierda ya institucional con 5 entidades. Ahora, si seguimos avanzando, me gustaría saltar 2006, porque pareciera que el PRI iba perdiendo terreno. Ya en este momento con 17 entidades, el PAN iba creciendo poco a poco, lo mismo que el PRD. Sin embargo, llega el 2012. Y en el 2012, el PRI retoma el camino que había perdido. La generación de Peña Nieto, ¿no? La generación del Peña Nieto. Y aquí, esto es muy interesante porque, a ver, en el 2012, el PRI tenía más entidades que las que tenía después de la elección de Vicente Fox. Mira. ¿No? Que las que tenía en el 2000. Entonces no fue un declive lineal, ¿no? No es que el PRI haya empezado con muchas entidades gobernadas y poco a poco haya ido perdiendo, sino que pues tenemos este brinco de alguna forma en donde vuelve a subir. Vuelve a subir el PRI. Finalmente, bueno, ya lo veremos después, empieza a bajar. 2018, y este es el último comparativo que quisiera que pusiéramos atención porque nos dice mucho. A ver, en 2018, el PRI gobernaba 12, el PAN 11 y Morena 4. La primera elección en la que Morena había competido solo como partido había sido 2015, apenas unos años antes. Entonces, pues había habido pocas contiendas en las que participara y ya tenía algunas entidades, entre ellas, por ejemplo, después de la elección del 2018, ya tenía la Ciudad de México. Pero también había tenido derrotas importantes. Por ejemplo, la del Estado de México, ¿no? En el Estado de México ya había competido por la gubernatura y ya la había perdido. Delfina Gómez justamente contra Alfredo del Mazo en su primera elección como candidata a gobernadora. Ahora, si nos vamos de 2018 a 2023, es decir, poco antes de la elección que acaba de suceder, es decir, vamos a ver los gobernadores que están actualmente en funciones previo a la elección. Y vamos a ver este mapa cómo se transforma. Y a mí estos son los años que me parecen brutales. Cómo Morena pasa de gobernar en 2018, después de la elección, 4 entidades, a gobernar hoy en día 21. Sí, no es una cosa. Es una cosa brutal, que no es una cosa de esta elección. Brutal, sí. No es una cosa del 2 de junio. Guinda, digamos, el tsunami Guinda ha sido todo el sexenio. Ha sido todo el sexenio y ha sido un proceso, ¿no? De pronto se ve como si hubiera sido nada más en esta jornada y nada más, porque es donde ha habido tal vez mayor atención, pero en realidad, pues lo que vemos es que ha sido un proceso muy largo y que hoy, pues sí, pasaron de 21 más la del Verde y la del PES a un equilibrio más o menos similar. Déjame hago una breve pausa, Fernanda, y quiero irnos ahora a los mapas por calles para que los utilice la gente que nos está viendo. Regresamos en un momento más. Bueno, lo de los mapas por calles, como se los queremos explicar calmaditos y tranquilos, porque está increíble este esfuerzo que ha hecho N+, para que usted vea casi por calle el voto. Es una cosa impresionante. Lo vamos a dejar para la semana que entra con Fernanda Caso y vamos a terminar con estos mapas. Si te parece, terminemos con el tema de la participación. Terminemos con el tema, me parece. Sí. Un tema muy interesante porque además siempre creo que genera muchas especulaciones, ¿no? Si más gente sale a votar, entonces favorece a un candidato, si menos gente sale a votar, favorece a otro candidato. Yo tengo mis dudas de si hay reglas así de tajantes, más bien es quién sale a votar, en dónde salen a votar, ¿no? Sí. A nivel nacional, en 2024 salió a votar alrededor del 61% de la población, ya esto con datos de los cómputos distritales, ya digamos es el número más cercano al definitivo que tenemos, faltan algunas impugnaciones, pero bueno, podemos quedarnos con este número. En este mapa lo que vemos en distintas intensidades. Los lugares que se ven con mayor intensidad son los lugares en donde mayor cantidad de gente salió a votar o mayor proporción de gente salió a votar.
Y los lugares que se ven más claros son los lugares en donde menos. Lugares que llaman la atención, por ejemplo, pues la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Que la tenemos de este lado, en donde pues 70% de la población salió a votar, lo cual pues es un porcentaje bastante superior al 61% que fue el promedio nacional. Otros lugares en donde es interesante, vamos a verlo, lugares donde la participación fue sumamente baja, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a estados del norte, quisiéramos a Baja California. Resultados de Baja California, 49% nada más de los votantes salieron a votar. Esto tiende a ser una realidad cada vez que hay elecciones nacionales o simplemente en el estado de California. Incluso cuando tienen elecciones de gobernador, sale muy poca gente a votar. Entonces, pues resultados diferenciados y en lugares en donde se esperaba que una alta participación, como era la Ciudad de México, pudiera ayudarle a la oposición, o al menos eso era lo que decían, pues nos damos cuenta de que no fue el caso, ¿no? Tenemos en la Ciudad de México 70% y si vemos los resultados, pues vemos que es uno de los lugares donde Claudia Sheinbaum ganó por un amplio margen, 56% contra 35% de Xóchitl Gálvez en la ciudad. Pues muy bien, muchas felicidades, Fernanda, la verdad, a ti y a todo tu equipo por estos mapas sensacionales que presentaron. ¿Se pueden consultar estos por internet? Todos estos mapas, los resultados de las elecciones de gobernador, los resultados de las elecciones presidenciales a lo largo de los años, todo lo pueden consultar en internet y también los resultados de su sección, de su casilla, que ya estaremos viendo por acá. La semana que entra entonces tenemos una cita contigo para que nos enseñes este mapa. Yo ya lo vi, créame que está increíble. Lo puede ir viendo si quiere en el sitio de nmas.com para que vaya, pero nos va a venir a explicar Fernanda cómo utilizarlo. Por lo pronto, mapas históricos, todo lo que quieran jugar con resultados ya hasta estas últimas elecciones del 2024, disponibles en nmas.com.mx/mapas. Gracias, Fernanda. Un gusto estar por aquí. Fernanda Caso, gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.